Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez con una nueva sección y una sección también política. Hoy parece que el programa de final de año se ciñe mucho al tema político, que al final está en nuestras vidas y están todos los días, y además de tener otras secciones como las que tenemos habitualmente, pero hoy desde luego nos acompañan primero y ahora también dos políticos de peso. Desde luego para mí es un placer el que cabezas de determinados partidos, es decir, gente con un peso ya con su nombre, vengan a un programa como ¿Qué me cuentas?, ¿no? Parece que es un programa más local o más de Cantabria, más cerrado aquí, pero desde luego que una persona que tiene tantísimas cosas que hacer, tantísimas entrevistas, tantísimos sitios donde ir, que venga a ¿Qué me cuentas? Y todo como siempre gracias a un excelente amigo que es el que me ha facilitado el que esté aquí, desde luego que es un verdadero placer. Hoy tengo conmigo a alguien que a lo mejor hay muchas personas que no le conocéis. Entonces, al final de lo que se trata es de darle a conocer y de dar a conocer sobre todo el proyecto político en el que estaba metido hace mucho tiempo y que cada vez tiene más pujanza en la sociedad de hoy en día y sobre todo en la sociedad española. Estoy con José María Ruiz Puerta. Hola, ¿qué tal, José María? Encantado de estar contigo y muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, yo encantadísima, sé que viene de Austria ahora, bueno, o sea que está para acá y para allá todo el día con muchísimas entrevistas y desde luego que nos haga un huequito y sobre todo en estas fechas tan complicadas en cuanto a horarios y en cuanto a días, pues desde luego de verdad que es un placer. Estoy encantado y las veces que me quieras aquí estaré, vamos, pues más que gustoso. Pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, José María, tú eres abogado, estás especializado en la rama del derecho mercantil y fundamentalmente en el derecho societario y de competencia. Sí, eso es un poco lo que a mí personalmente más me atrae. En el tema profesional. Dirijo un despacho grande y al final, a base de coordinar equipos, tocas muchos palos. Tocas muchos palos. Claro. Tú estás en Madrid, ¿verdad? En Madrid, el despacho sí. Le tienes en Madrid. Sí. Bueno, has colaborado, porque hay muchísima gente, le conoceréis ahora ya que le veis la cara, ya le conoceréis, le habéis visto en Intereconomía o le habéis visto también, ha colaborado con el extinto Ya, con la revista Hespérides, también con las emisoras de radio Cadena Ibérica, 10 Radio, Radio Ya y EFE, y también, lo que os decía, con Intereconomía y con emisoras de la televisión agrupadas en cadena local, ¿verdad? O sea, que has tenido, es decir, que no ya estás bragado en el tema de los programas de televisión. Sí, efectivamente. En ocasiones mi intervención suele ser más profesional, como asesor de empresas, que es al que fundamentalmente me dirijo, pero en otras ocasiones ya es política en general o de promoción, ¿no? O sea, en fin, eso ya un poquito de todo. Bueno, actualmente eres el presidente del Partido por la Libertad. Así es. Partido además es de P, es decir, es PX, una X como si dijéramos, o un por L, ¿no? Por L. Sí. Un partido además que nació como tal nombre en el 2012, si no me equivoco, y además eres secretario general de la Federación Respeto, ¿no? Que agrupa concejales de toda España, de diversos partidos políticos, vamos a decirlo, como España 2000, Plataforma por Cataluña, Alternativa Municipal Española, Iniciativa por Albacete y lo que decimos, el Partido por la Libertad. Actualmente en Cantabria tiene un concejal en el municipio de Alfoz de Lloreda, ¿verdad? Sí, nosotros nos presentamos en las anteriores elecciones municipales e hicimos campaña en muchas regiones españolas, particularmente en Cantabria, y aquí pues sacamos ese concejal de Alfoz de Lloreda. No apoyo, sino cuántos militantes o cuál es el grupo importante que hay en Cantabria que además sí que cada vez es más, claro, porque cada vez me van comentando que es más grande el apoyo pues por todo lo que estamos viviendo en esta loca España, del 2017 ya casi acabando. ¿Cuál es el apoyo que tenéis concretamente en Cantabria? Nosotros ahora mismo comenzamos con esa candidatura que presentamos en Alfoz de Lloreda y era un grupo local, un grupo del municipio. Actualmente lo que estamos haciendo es ampliarlo a toda la provincia. Tenemos contactos desde Casturdiales, pasando por Potes, Torrelavega y la propia Santander. Estamos recogiendo mucha gente que está muy interesada en nuestro proyecto y ahora mismo no te lo puedo cuantificar, pero sí te puedo decir que nos estamos organizando comarcalmente. Nuestra idea
idea es que en las próximas elecciones no nos presentemos solamente en la Foz de Lloredo. Es lo que te iba a decir. En las nos presentemos en toda la comunidad autónoma. Elecciones que queda nada. Efectivamente, un año y medio. Un año para presentar candidaturas. Cuéntame un poquitín. Nuestra idea es, ahora mismo estamos en organización comarcal. Vamos a ver si podemos conseguir 40, 50 candidaturas para las próximas elecciones municipales y naturalmente presentarnos en las elecciones autonómicas, que esto será en mayo del año 2019. Exactamente. Sí, o sea que la idea es presentaros en todas partes. Bueno, para eso hay que tener a muchos que se quieran presentar, bueno, que a veces ese es el problema. Pero tiene razón, pero estamos teniendo una magnífica respuesta. Creo que lo que nosotros estamos proponiendo a la sociedad española y particularmente a la cántabra es algo que atrae a muchísima gente. En cierta manera es novedoso. En España no hay una posición política como la que nosotros defendemos y sí se fijan en nosotros. No tenemos tanto problema. Luego, claro, habrá que trabajarlo. Sí, eso no queda más remedio. ¿Cuáles son los fundamentos del ideario político para que más o menos nuestros televidentes lo sepan de Partido por la Libertad? Claro. Bien, o Federación Respeto. Porque nosotros ya en las próximas elecciones nos vamos a presentar como Respeto. Como Respeto. Cuéntame. Mira, tenemos dos ejes vertebradores. Uno es el patriotismo y otro es propuestas sociales. Son dos propuestas que son paralelas, que no se pueden extinguir la una de la otra. Hablamos de patriotismo, estamos hablando de la defensa de España y estamos hablando de propuestas sociales. Hay que hablar de la persona, hay que hablar de nuestros conciudadanos y de los problemas particulares que tienen, ¿no? En la España que estamos viendo ahora mismo, defender a España es algo primordial. Es que se nos deshace, es que se nos va de las manos, ¿no? Y casi fácil, porque se ha visto más que nunca ese movimiento de que la gente quiere la integridad de España, que no quiere que España se desmembre entera. Es decir, nunca jamás se habían visto más banderas españolas en los balcones, por las calles, que la gente ya, ¿verdad? De antes, el llevar, yo me acuerdo, una bandera española en una pulsera o en el reloj, era terrible, era algo como que ya estabas calificado, y ahora mismo es algo absolutamente normal, con lo cual yo creo que hemos vuelto a recuperar la identidad del país, ¿no? Pero a costa de nuestros directores políticos, porque ellos no querían que se hablara de España. ¿Por qué no se ha hablado durante los últimos 30 años de España? Con mucho se hablaba de la Constitución española y ahora mismo incluso se viene a seguir reivindicando lo que se ha denominado el patriotismo constitucional, y nosotros creemos que ese vocabulario tiene que dejarse a un lado. De la misma manera que nosotros nos casamos con la mujer que amamos o con el esposo que amamos, no somos españoles porque haya un artículo o porque haya una Constitución, sino porque amamos nuestro país. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, el amor por nuestro país, que nuestro país tiene una historia, España tiene una cultura, España tiene un idioma o unos idiomas, España tiene unos personajes, España tiene un sentido, la historia universal, y eso lo tenemos que reivindicar desde la guardería. No podemos dejarlo a un lado como se ha hecho en los últimos 30 o 40 años, como si fuese sinónimo hablar de España o el himno español o utilizar la bandera española de algo facha, de algo pretérito. Y afortunadamente eso, aunque es cierto que nuestros políticos, nuestros directores de derechas y de izquierdas, todos, no lo han fomentado. Lo cierto es que al final, aunque estaba alarmado, ha surgido cuando ha habido un problema tan grave como es el que estamos viviendo en Cataluña. Y no solamente en Cataluña ha habido una reacción, sino en toda España. En toda España, yo creo que nunca, mira que se ha hablado muchísimas veces precisamente de Cataluña, del País Vasco, y nunca había habido una voz única totalmente que iría hacia eso, ¿no? Y eso ha sido muy espontáneo. Esto es como la guerra de la independencia aquí en España, cuando entraron los franceses, que los nobles y los militares y los grandes burgueses no querían ni oír hablar de enfrentarse con Francia, y fue el pueblo de Móstoles, el de Madrid, en el sitio de Gerona fue el mismo pueblo el que dijo no, nosotros hacemos frente a los franceses, porque querían rendir la plaza. Pues aquí está sucediendo lo mismo, es un poco el pueblo el que empieza a empujar, y nosotros no queremos alinearnos con los partidos políticos que hasta ahora han estado dirigiendo nuestro país, que se han caracterizado por su corrupción, por su inacción, por su falta de imaginación, y nos están conduciendo a lo que estamos viviendo ahora mismo, una sociedad fracturada desde un punto de vista social, con muchísimos problemas económicos, con un destino incierto. No, tenemos que volver a rescatar esos valores y ese espíritu y ese ingenio español que yo creo que está ahí, está alarmado, y que podemos ponerle en efervescencia de manera que España vuelva a ocupar un lugar en el marco internacional como merecemos.
Y esa otra pata, la social, porque hemos hablado de la de España, de la de España como país y vamos, un bloque totalmente unido. ¿Y esa otra pata de lo social? Efectivamente. Mira, si me permites hacer una pequeña introducción, yo no soy patriota por una cuestión, en fin, por fastidiar, ¿no? Yo llego a una conclusión desde un punto por un razonamiento intelectual, ¿no? Yo creo que como José María Ruiz tengo que agradecer a mi país, a España, a que yo pertenezco, el desarrollo de toda mi personalidad. Luego yo estoy en deuda con la sociedad en la que vivo. Es cierto, fueron mis padres, yo nací en un marco familiar muy concreto, donde me vinieron a procurar lo más básico, la religión, pues el sustento, el poder desarrollarme como niño, pero yo un día llegué a una universidad y esa universidad estaba levantada. Y alguien la tuvo que levantar y ese profesorado estaba preparado, alguien lo tuvo que preparar. Lo que yo tengo ahora mismo lo debo a quien en su momento hizo un esfuerzo gigantesco, pagando sus impuestos, labrando nuestras tierras, defendiendo nuestras fronteras. Tengo a alguien que me ha antecedido, al cual yo le debo mucho de lo que soy yo ahora mismo. Pero a ti mismo te debo, porque en su momento yo no hubiese podido pagar los estudios universitarios si no iba a ser gente como tú que pagaba sus impuestos. Y actualmente, incluso, no podría ir por las carreteras en las que estoy, no podría hacer la cantidad de cosas que me permite las tecnologías modernas hacer si no llega a ser porque el que está detrás de la cámara paga sus impuestos, porque está en realización paga sus impuestos. Es decir, al final, es cierto, yo he trabajado muchísimo, soy un hombre muy trabajador, ¿no? Pero no podría haber conseguido todo lo que he conseguido si no llega a ser porque sin ayuda de todos mis compatriotas, efectivamente. Entonces, eso se traduce en que esa comunidad a la que yo me debo requiere también de mi esfuerzo y por ahí mi patriotismo, pero luego también están las personas. Es que todos nosotros tenemos una serie de necesidades que tenemos que atender, de la misma manera que yo estoy agradecido cuando me voy a un hospital con mi hijo porque ha tenido un accidente y se le viene a atender de la mejor manera posible, cosa que probablemente mi bolsillo no se lo pudiera permitir si tuviese que pagar la sanidad. Eso es real, pues yo estoy también en deuda contigo para que cuando tú tengas un problema personal yo esté en la obligación, ¿no?, de poderlo también cubrir. Por eso hay que tener una política social, no una política que viene a ser lo habitual, liberal, en lo cual solamente cuentan los números, las grandes cifras, las gráficas. No, al final nos encontramos a Javier y a Azucena y a Lorenzo, personas que tienen unas necesidades que también tenemos que cubrir. De ahí nuestra segunda pata, ¿no?, que es la social. Bueno, tenemos una sociedad española que desde un punto de vista económico lo está pasando fatal. Una sociedad española que las familias están todas muy ajustadas, si no lo están debajo del umbral de la pobreza. Tenemos un futuro económico muy incierto. Nuestros hijos no sabemos muy bien si van a tener trabajo, si lo van a tener, si va a estar bien pagado, si van a tener un futuro en sus carreras profesionales. O si nosotros vamos a tener pensión. Bueno, efectivamente, ¿no? Esa es otra. Lo que tú acabas de decir. ¿No nos vamos a poder jubilar? Yo tengo la conciencia de, bueno, ya la autoconciencia, ¿no?, de que cuando llegue a 65 ni a 67 ni a 70 voy a tener que estar trabajando, ¿no? Está claro. Y claro, pues eso a la hora de hacer política tienes que saber que no son grandes juicios, ni grandes cifras, ni gráficas lo que tiene que contar. Lo que tiene que contar son las personas y tenemos que trabajar para ellas. Por eso nosotros nos definimos como un partido social. Unimos las dos palabras, social patrióticos, digamos un poco el resumen de nuestro ideario. Bueno, hasta ahí, pues seguro que vamos, el 99,99% de los televidentes pues están de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en que lo que queremos es eso, una política social, es decir, que todos tenemos que agradecer a nuestros anteriores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, el poder estar aquí, el poder disfrutar de lo que disfrutamos, el poder disfrutar pues de una sanidad universal, el poder disfrutar de las carreteras, de la universidad, de todo lo demás. No irías a la Complutense, ¿no? No, yo cursé mis estudios en la Universidad Autónoma, pero aunque esto porque la Complutense es más complicada. Claro, aunque todo esto lo suscribe cualquiera, lo cierto es que las políticas que se implementan no son las mismas. Ahora mismo, bueno, gente incluso que lo llega a prometer, sabemos que está mintiendo. Si es que lo sabemos. Al final te están reclamando el voto para que tú les des la confianza durante 4 años y ellos hagan lo que les da la gana, lo que te han prometido o lo contrario de lo que te han prometido. Y el Partido Popular, pues en eso ha sido experto. En el año 2012 prometió una bajada de impuestos y al mes, es que no duró 6 meses o un año, al mes ya estaba subiendo los impuestos porque
las cifras no cuadraban, que el Partido Socialista, siempre hay 200.000 excusas, pero al final haces lo contrario de lo que has prometido. A lo mejor lo que tenías que hacer es dimitir y volver a hacer otro planteamiento, porque en cierta manera, aunque no es un contrato, un programa electoral debería asemejarse a un contrato. Sí, se ha dicho siempre, sí que tendría que ser un contrato. Pero no tienen el menor rubor, cogen y lo incumplen y te lo dicen a la cara y ahí ha quedado. Nosotros lo que prometemos es hacer una política realista, porque eso es lo primero, no puedes mentir a nadie, tienes que ser realista, y lo segundo, que lo que estemos nosotros diciendo es lo que llevamos en el corazón y vamos a ponerlo en marcha sea como sea. Pues es lo que te decía, hasta aquí yo creo que el 99% de nuestra audiencia está de acuerdo, porque yo que soy muy constitucionalista y creo en la unidad española, lo tengo clarísimo y llevo ya mucho tiempo y muchos meses defendiéndolo, ¿no? Pero sin embargo hay un punto vuestro que ahí es donde puede, pues algunos oídos chirriar un poco más, sí, ¿no? Aunque les puede chirriar exteriormente, porque a lo mejor interiormente también están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo porque ven cómo está nuestra sociedad, que efectivamente los que estamos contribuyendo con nuestros impuestos, hay muchísimos que viven de ellos porque no hay otra forma, es decir, el sistema de pensiones cada vez se está contrayendo más, se está complicando más para pagarlas. ¿Cómo es el control de la inmigración? Ahí vamos, vosotros defendéis el control de la inmigración, sí. Eso puede ser uno de los, entre comillas, pues que puedan chirriar un poco en algunos oídos, sí. Porque hay muchas personas que lo que quieren es que España esté abierta, que aquí entre el que quiera, como quiera, y que después viva de lo que pueda. Pero claro, después va a tirar de una seguridad social universal, porque a nadie se le niega cuando va a un hospital el atenderle. Efectivamente. Claro, que viene de los impuestos de los que lo estamos pagando. Cuéntame, ese control de la inmigración, claro, que es ahí donde puede chirriar un poco el tema. Mira, para mí es una cuestión de puro sentido común. Sí, que es el principal sentido. El menos común de los sentidos. El menos común. Pero es una cuestión de sentido común, no es una cuestión de prejuicio. Yo creo que justamente aquellos que piden que no haya control de inmigración son los que vienen a actuar por prejuicios, no en la realidad de las cosas. En realidad, los grandes partidos todos piden control de inmigración, todos, ¿eh? Hay una ley de extranjería y esa ley de extranjería está aprobada por el PP y por el PSOE. Realmente hay un control de inmigración. El problema es pero no le llevan que esa política... No le llevan esos idearios. Claro. Cuando le plantean porque no queda muy bien. Pero porque mienten. No queda muy bien. Es lo que te estoy diciendo, que los políticos dicen una cosa y después hacen otra muy distinta, ¿no? Nosotros sí lo pedimos de una forma abierta, el control de la inmigración. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros conciudadanos, de la misma manera que mi deber como padre es proteger a mis hijos. Yo abro mi casa y meto a 4 familias que me encuentre en la calle a ver cómo demonios las alojo porque no tienen con qué comer. Al final, ¿qué te encuentras? Con tu familia desestructurada, con tu economía rota, con una casa imposible de poder manejar, porque cada uno es de su padre y de su madre. Mi primer deber es proteger a mi familia. Cuando tu familia está, que es, digamos, lo cercano y es aquello que tú has construido, por tanto tu responsabilidad, eso está protegido, tú puedes decir, bueno, yo ahora como padre y mi esposa como madre podemos dedicar nuestros esfuerzos a terceras personas. Pero si tú rompes tu propia casa es imposible que puedas trabajar. Y ahora te pongo un ejemplo que yo lo conocí de una forma directa, colaborando con una parroquia allí en Madrid. Pregunté por Pepito Pérez, que era un argentino que tenía 6 hijos y siempre estaba en la parroquia, siempre estaba haciendo cosas, un hombre muy activo, ¿no? Muy entregado. Y un día le digo al sacerdote, oye, ¿dónde está Pepito? Que no, yo varios domingos y no lo veo. Digo, no, lo he mandado para casa, porque sus hijos van descalzos. No puede estar pretendiendo procurar calzado a los hijos de terceros cuando sus propios hijos están pasando hambre. Tú primero tienes que proteger lo tuyo. Cuando tú proteges lo tuyo y tienes tu casa bien ordenada, es cuando realmente de una forma eficaz puedes ayudar a terceros. No significa que España o Europa tenga que poner un muro y desentenderse del resto del mundo. Lo que significa nuestra propuesta es hagamos una España con futuro, una España que sea fuerte, y en ese momento tendremos capacidad para ayudar a terceros. Si tú traes millones de personas aquí a España, necesitas... Ahora están entrando por oleadas. Por oleadas, es así. Mira, aquí en España... Después de Italia somos los segundos donde más gente está llegando. Efectivamente. ¿Sí? Pero claro, te vienen familias enteras a las cuales tienes que dar una sanidad universal, les tienes que dar un colegio también universal, todo eso vale muchísimo dinero. Ayudas sociales. Si dices, no, es que España, que es la
justificación, necesitamos cotizaciones para poder asegurar nuestras pensiones. Pero claro, si tú traes 7 millones o 6 millones de personas, como son las que han venido en muy poquito espacio de tiempo a España, aparte ya del problema cultural, del choque que se puede producir, necesitas para esas 7 millones de personas colegios y ciudades y cárceles y juzgados, y necesitas todas las infraestructuras. ¿Cuánto cuesta eso? El hecho de que de esos 7 millones te encuentres con 1,5 millones, 2 millones de cotizantes nuevos, no te viene, desde luego, en muy corto espacio de tiempo, desde luego no, a compensar los gastos que esto te va a requerir, ¿no? Aparte de los problemas sociales, te encuentras un problema gravísimo económico. ¿Dónde se soluciona el problema de nuestras cotizaciones? En la natalidad. ¿Por qué no se invierte en natalidad? ¿Por qué en estar invirtiendo en que en España venga gente de fuera con el choque cultural y económico y el costo económico? ¿Por qué no fomentas que las familias funcionen? Que eso es lo que primero que habría que hacer. En nuestro frontispicio, en nuestro ideario, la familia ocupa un lugar esencial, ¿no? Y luego lo segundo, en tecnología. No es lo mismo una empresa que esté tecnificada. Antes daba trabajo a 100 personas, ahora puedes dar trabajo a 50 y producir 4 veces más. Es decir, la tecnología es capaz de suplir la falta de mano de obra y conseguir que nuestros impuestos y nuestras cotizaciones vengan a asegurar nuestras pensiones. Entonces, lo que ellos dicen que tiene como ventaja traer inmigración de fuera, que es cubrir nuestras cotizaciones, las pensiones de un futuro, eso no es cierto. Y al contrario, si hiciésemos una buena política tecnológica y de natalidad, las tendríamos aseguradas. Y lo segundo, lo más importante para mí, yo soy una persona cristiana, lo más importante para mí, si yo quiero ayudar al subsahariano, si yo quiero ayudar en Oriente Medio, lo que tengo que hacer es tener una España fuerte, una España sólida. ¿Es de sentido común? Yo creo que lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo. Lo contrario, el traer 7, 10, 15 millones de personas de fuera sin tener el menor arraigo en España, eso sí que nos va a traer un grave problema social y político en muy poquito tiempo. Es complicado, ¿verdad? Oír hablar pero a alguien... ¿Es sensato lo que he dicho? No, es sensato, pero es complicado oír hablar a alguien públicamente de una manera tan real y con tanto sentido común, como dices tú, de algo que muchas personas piensan pero que no se atreven a verbalizar. Precisamente no se atreven a verbalizar porque los demás les califiquen, ¿no? Sí, está claro. Entonces es importante que haya alguien que lo sepa, alguien o alguienes que lo sepan verbalizar y que lo puedan decir, ¿no? Claro, es así. Y que lo puedan decir porque desde luego, es decir, todos queremos ayudar, por supuesto, pero efectivamente hay veces que te da la sensación de que hay muchas que yo, si vienen a trabajar, estoy encantada de la vida, porque probablemente habrá algunos trabajos o algo que los españoles no quieran hacer o que lo que sea, ahí están. A mí, si vienen a trabajar y a producir, maravilloso, porque al final lo que dices tú, están pagando la seguridad social y están produciendo dinero, ¿no? Pero el problema es que hay muchísima gente que no produce. Y más en una época de crisis, y más en una época España, como estamos ahora, entonces se ven situaciones, se ven en las ciudades auténticos guetos. Claro, no solamente eso, sino que un hombre que está en el paro, que su esposa sigue manteniendo su trabajo pero viven al límite, lleva a sus hijos al colegio y tiene que comprar los libros y se encuentra con que el vecino de al lado, que acaba de venir de yo qué sé, Mauritania o de Sáhara, le dan los libros de una forma gratuita, pues claro, es que eso llega, te duele. Este país, ¿quién lo ha levantado? No. Este país, ¿quién lo sostiene ahora mismo? Los libros, la comida, el alquiler, todo. Es impresionante, además por hijos, es que consta que hay familias que no trabaja nadie, simplemente por el hecho de tener 2, 3, 4 hijos, por cada uno le dan 300, 400 euros según la comunidad autónoma, más luego el alquiler gratuito, más luego la sanidad gratuita, no hace falta trabajar. No hace falta. Entonces dices, bueno, ¿y para qué te has traído? Si con la justificación es tener personas que vengan a cotizar la seguridad social y que vengan a asegurar nuestro sistema de pensiones, y te estás trayendo gente que después no está trabajando, que la vamos a tener que sostener los pocos que estamos aquí. Es que para mí eso sí que es un atentado al sentido común. Es una realidad, ¿no? Desde aquí, desde luego, vamos, ni él ni yo queremos trasladar ningunas palabras que alguien las pueda interpretar como xenófobas. Para nada, no, para nada, pero para nada, o sea, para nada se trata, sino simplemente se trata de verbalizar un pensamiento que
ya es un pensamiento muy amplio en la sociedad española, que no quiere echar a nadie, no quiere por supuesto ser xenófobo con nadie, pero que por supuesto, como dice él, lo más importante ahora mismo somos los españoles y los españoles que estamos cotizando y nuestras familias. Después, si hay algo más, se ayudará a todos los que vengan, pero ahora mismo, tal y como está la sociedad española, es muy complicado y es tristísimo, desde luego, ver cómo se ve por las calles a gente pidiendo con niños, situaciones francamente flagrantes y que desde luego nos hacen retroceder como sociedad y como ciudad y como grupo, ¿no? Como grupo. Lo que queremos para nuestra casa es lo que queremos para nuestro país. Lo que no puede ser es que queramos para nuestro país cosas distintas a nuestra casa. Y se ve mucho prejuicio y se ve mucha falta de sinceridad en nuestros políticos cuando están hablando de la inmigración, sobre todo de aquellos que quieren sociedades abiertas, que venga aquí quien sea, pero en sus casas no los meten. ¿Qué te iba a decir? Sí, sé lo que te iba a decir, pero a ver cómo te lo planteo. A vosotros, como partido, como grupo, me da igual, se os ha acusado. A veces yo creo que más que nada para hacer daño, ¿no? No hacer daño, sino no dejar avanzar, ¿no? No dejar avanzar a un grupo. A mí me gusta la diversidad, me gusta que todo el mundo pueda plantear su opinión con libertad, que para eso estamos en un país democrático y hace muchos años en que podemos hablar todos. Se os ha querido acusar y ligar a todo ese movimiento europeo de ultraderecha. ¿Qué me tienes que decir a esto? Porque eso es algo muy arraigado en la mente, de las personas. A vosotros os ven como un movimiento, claro, y además la ultraderecha enseguida vienen imágenes, imágenes complicadas, de peleas, de cosas raras, de violencia que el 90% no tiene nada que ver con la persona que forma este grupo, ¿no? en este partido. Cuéntame un poco, porque me encantaría que lo aclararías, de verdad. Sí, no, vamos a ver, en la sociedad europea hay mucho sociópata. Entonces eso te puede ir a un lugar como te puede ir para otro, como te puede ir para arriba o para abajo. Entonces hay una violencia, además insita en la sociedad europea, provocada a lo mejor por la misma televisión que vemos, que enciendes la televisión y ves unas barbaridades que luego se traduce en violencia de género, violencia en las escuelas, violencia en las empresas, en todas partes, ¿no? Y luego políticamente pues existen grupos que son marginales a los cuales se nos tratan digamos de juntar, como si fuésemos una síntesis todos nosotros, y eso no es cierto. Yo en primer lugar no me defino de ultraderecha, no me defino de ultraderecha porque una persona de derecha es una persona o liberal o conservadora y uno que sea ultra será ultraconservador o ultraliberal, pero como has visto yo, por ejemplo, defiendo políticas sociales, es decir, no defiendo políticas liberales, no me identifico bajo ningún punto de vista con todos esos grupos violentos que se vienen a identificar en España como ultraderecha. En Europa, sin embargo, hay una serie de grupos muy serios, con una además que cada vez tienen más pujanza, efectivamente. En todas las elecciones estamos viendo que están subiendo. Y son gente muy seria, que no son grupos marginales, que no son grupos violentos, es más todo lo contrario, abominan de esos grupos, ¿no? Nosotros, el Partido por la Libertad, compartimos el nombre como el partido austríaco que ahora mismo está llevando el gobierno de Austria, que es el Partido por la Libertad de Austria, así se llama. Su ideario es muy parecido al nuestro, no es exacto, pero es muy parecido al nuestro. Y ellos ahora mismo están llevando, junto con la derecha austríaca, el gobierno de Austria, han llegado a un acuerdo de gobierno para los próximos 5 años. Bueno, pues esos partidos serios, con gente muy bien preparada, como es Strache, que es el presidente del FPO austríaco, pues para nosotros son un faro. Nosotros no queremos saber nada de todo lo que venga a ser marginal. Nosotros creemos que el sentido común y la expresión de palabras comunes donde se vienen a plantear los graves problemas que vivimos en la sociedad occidental y particularmente en la española, vienen a ser suficiente peso, suficiente estímulo para que nosotros podamos salir a la calle con independencia de que exista algún loco de la colina que quiera hacer el memo, que eso ya es un problema de la justicia, es un problema de la policía, que cojan y que lo metan en prisión y que se... y ya está, y que paguen. Y que paguen lo que su error. Efectivamente, pero lo que yo creo, para mí lo más importante es que tenemos un mensaje que la ciudadanía le es atractivo porque es un mensaje de puro sentido común. Bueno,
no me mezclen a mí. Si sale un ultra del fútbol y se lían a tortazos con los otros ultras del fútbol, que él dice, pues si son todos ultras, ¿cómo se medio matan entre ellos? Esos son problemas de sociopatías que existen en la sociedad occidental más a menudo de lo que desgraciadamente podemos tolerar. Y es esa violencia es exactamente la misma que ves en las escuelas o la que ves en las casas. Es la misma raíz en donde se ha perdido la moral, se ha perdido la ética, se ha perdido el sentido común, se ha perdido los valores y se manifiesta entonces el hombre como un animal y nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué diferencia, así, una diferencia muy esquemática? Sí. ¿Qué diferencia a el Partido por la Libertad o a Respeto, a la Fundación Respeto, del Partido Popular? Porque al final los dos tenéis un ideario que tiende, si nos ponemos en centro, izquierda, derecha, estamos más en esa zona de derecha o centro-derecha o como quieras llamarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Yo creo que los dos paradigmas que he hecho referencia anteriormente, los dos elementos que a nosotros nos definen, ya vienen a ser suficientemente ilustrativos, ¿no? En primer lugar, el patriotismo. El Partido Popular habla siempre de Constitución. Hoy, por ejemplo, he estado escuchando, cuando venía a este programa, una entrevista que estaban realizando a un diputado del Partido Popular por Tarragona que ha salido después del recuento del voto exterior. Ah, sí, sí. En el cual le tenía Ciudadanos, se le han quitado Ciudadanos y era él, le estaban entrevistando. Entonces, él, digamos que afeaba un poco a Ciudadanos de que era un movimiento, mientras que el Partido Popular era un partido racional, un partido y que ellos defienden la Constitución. No, el patriotismo no se puede centrar en un artículo, en 2 artículos, en 10 artículos de un código jurídico. De la misma manera que yo no me caso porque el Código Civil diga en el artículo 44, en el artículo 54, A, B o C. Yo me caso con mi esposa porque la amo. Yo amo España, no amo la Constitución española. Se puede decir que hay 2 blocos, el anticonstitucional y el proconstitucional, podría ser una forma de definirlo, pero desde luego para mí lo más importante es España. Y España son una bandera, y España es una historia, y España es un himno, y España son unas personas con las cuales yo siento, amo, comparto, y eso se ha descuidado totalmente por el Partido Popular. Tú te vas a Cataluña y te ves un independentismo que ha sabido llegar al corazón de la gente. Y tú no llegas al corazón de la gente a través del artículo 2 de la Constitución, donde la gente no sabe ni lo que dice, y mucho menos el 155. Tú tienes que llegar a la gente por lo que es. Y nosotros somos, como personas, una entidad emotiva y también racional. Y aquí se ha olvidado totalmente que nosotros no somos números, que nosotros no somos estadísticas, que no somos electores en el momento que se nos reclama el voto. Nosotros tenemos un nombre, un apellido, una historia, unos padres, una tierra, y todo eso hay que trabajarlo. O sea, en nuestro patriotismo no es el mismo que el que defiende el Partido Popular. Y luego el segundo, los aspectos sociales, ¿no? Y es que, creo yo, haber mantenido España en crisis desde el año 2007 a 2008, que es cuando comienza, hasta ahora mismo, y todavía tenemos que estar soportando un 20%, más de un 20% de paro, a mí me parece que son políticas que no son sociales. Que puede ser que a la banca, o al comercio internacional, o a la bolsa le hayan venido muy bien, porque hay gente que ha hecho mucho dinero. Pero la gente de la calle, la gente que levantamos este país todas las mañanas, ¿se ha hecho algo por ellas cuando se mantienen familias desestructuradas durante tantos años sin tener la posibilidad de trabajar, a menos de una forma que te dé una cierta perspectiva de futuro? Bueno, pues esas políticas sociales, esas políticas económicas son las que yo considero que son antitéticas, ¿no? Contrarias a lo que es ético. El Partido Popular, eso sí, te va a dar unos magníficos números macroeconómicos. Nosotros hemos crecido y el PIB y no sé qué y no sé cuánto. Pero la realidad es que en España hay 3 millones de familias que están en el umbral de la pobreza. Y llevamos desde el año 2007, es decir, esto comenzó no con el Partido Popular, sino con el Partido Socialista, hay que decir las cosas como son. Pues las políticas no son tan diferentes entre unos y otros, ¿no? Nosotros lo que estamos proponiendo es, queremos un gobierno que dirija su política económica, su política social a las personas. Y si eso no es así, este país no tendrá futuro. Tendrá futuro las grandes multinacionales. Esa no me cabe la menor duda que lo tendrán. Pero no tendremos las personas que habitamos en España. No me dejas así. Me dejas como así porque te escucho, claro. No. Oye, José María, me ha contado por ahí así un Pepito Grillo, que está detrás de las cámaras, por cierto,
que el cabeza de lista por Cantabria va a ser un bombazo. No me le vas a decir, sí, pero me han dicho que va a ser un auténtico bombazo. Estamos y que nos vamos a quedar todos como, o sea, con la boca abierta. Bueno, sí, nosotros lo que queremos es levantar pasión y levantar ilusión, sí, y estamos trabajando en ello para tener unas magníficas candidaturas autonómicas y municipal. Queremos trabajar en las grandes ciudades, como también queremos trabajar en el Parlamento cántabro, y efectivamente vamos a ver si conseguimos una señora lista que solamente por ella misma ya llame la atención de medios de comunicación como el vuestro o el de los ciudadanos que nos tienen que al final que votar. Por supuesto que sí. Y ahora ya para ir acabando, quiero hablar de tu faceta como abogado. Sí, claro. Como abogado has llevado acusaciones populares muy mediáticas, muy llamativas, es decir, que habrás llevado multitud de gente, ¿no? Pero muy llamativas en el aspecto televisivo, ¿no? En el aspecto mediático, ¿no? Has intervenido, en muchas causas por corrupción, siendo una de las más importantes con la que se llevó contra el juez Baltasar Garzón en la causa de la memoria histórica. Cuéntanos un poco, porque eso fue súper seguido por muchísima gente, o sea, que no se despegaba del televisor viendo ahí cómo iba. Cuéntanos un poquito. Pues fue una experiencia apasionante, muy cansada, muy estresante, porque nosotros aparecíamos todos los días en la portada del País, en la portada del Mundo, y además todo el mundo opinando si la defensa ha dicho, que si se ha equivocado, si tenía que haberle dicho lo contrario, que si no sé qué, que si se ha inventado, que si ha cortapegado, que si... Era estresante, o sea, yo no podía ver la prensa. Vamos a dedicarnos a nuestro trabajo profesional, porque, claro, ya no era un asunto jurídico, es que era un asunto político, que es el problema que tiene todavía la guerra civil en España, es que se hace política con la guerra civil. No estamos hablando de libros o de estudios universitarios, estamos hablando de algo que para una determinada posición política de izquierdas es esencial. Y se hacía muy difícil el trabajo nuestro, ¿no? Pero es que el señor Baltasar Garzón, en el asunto de la memoria histórica, fue un prevaricador. Pero fue un prevaricador de tomo y lomo. Y o sea, no un presunto prevaricador. No. Eso, además, me acojo al propio Maza, el fiscal general recién fallecido, que estaba entre los miembros del tribunal que enjuició a Baltasar Garzón, que lo dijo claramente: si hay una prevaricación del libro es precisamente esta, ¿no? Yo lo pasé muy mal, pero sin embargo lo pasé muy mal desde un punto de vista emotivo, pero desde un punto de vista profesional fue apasionante. Es lo que la verdad, sí, porque yo tenía enfrente a abogados excelentes que te hacían un magnífico labor, luego tenías que sacar lo mejor de ti, luego es un trabajo ante el Tribunal Supremo, donde montas un elenco de jueces. Estaba presidiendo en aquel momento Granados, de primera línea, y eso hacen que tengas que sacar lo mejor de ti, de tu trabajo, y un esfuerzo gigantesco. Luego tiene su luz y su sombra, ¿no? Desde un punto de vista personal, el estrés, yo creo que la mitad del pelo blanco que tengo ahora mismo me surgió en aquella época. No, y tu familia, tu mujer te vería, pondría una foto delante allí de ella para verte, cierto, me imagino. Una santa, sí, no, porque claro, ella era un soporte básico, no solamente es que me guardara la retaguardia, ¿no? Es que gracias a ella pues puedes mantener un poco el aliento. Y la cordura. Efectivamente, sí. En esos días, porque solamente los medios de comunicación poniéndote el micrófono permanentemente. Claro. Y luego nosotros éramos un equipo de trabajo, que no era yo, éramos varios abogados, fundamentalmente Joaquín Ruiz y yo, eran los que llevábamos la acusación, y gracias a Joaquín Ruiz. En la Asociación Libertad y Identidad. Efectivamente. Nosotros, como abogados de la asociación, llevábamos, luego ahí intervino Manos Limpias y nos obligaron a tener la misma representación y defensa, pero esa representación y defensa tener que ver vosotros nada con Manos Limpias, ¿verdad? En ese momento no. Luego yo he desarrollado trabajos puntuales para Manos Limpias hasta que se disolvió la asociación. Ya, ¿cómo se disolvió? Lo hablábamos antes detrás de las cámaras, ¿verdad? Sí. Yo creo que se llegó muy lejos en muchísimas causas, claro, y de repente se llegó a una causa, que con el Estado hemos topado, que es el de la infanta Cristina y Eco Urdangarín, sí. Y ahí fue el final. Yo no interviene, no te puedo dar los detalles, yo sé lo que veo en la prensa y lo que
venido a transmitir unos compañeros y otros, pero lo cierto es que la asociación a partir de ese momento se hizo inviable y se disolvió. Y bueno, ahora vamos a esperar a ver qué es lo que sale del juicio. Tenemos que esperar a que sea un juez el que determine, de acuerdo con las pruebas, cuáles son los hechos que se pueden considerar probados. Yo confío en que Miguel Bernat pueda acreditar su inocencia y que el fiscal no pueda acreditar ningún tipo de culpabilidad. Era importante destacar esta diferencia porque si os metéis en internet a José María Ruiz rápidamente parece que es manos limpias, sí, y no. Es decir, a partir de la causa del juez Baltasar Garzón, sí, ahí se unieron dos asociaciones y entonces siguieron adelante, pero además desde un punto de vista profesional. Sí, profesional. Sí. No, yo no era miembro de la asociación. Por eso, desde un punto de vista profesional. Bueno, José María, pues ha sido todo un placer. ¿Te queda algo en el tintero de decir? 200.000 cosas, pero eso para la próxima entrevista. Tú pues me llamas. 200.000, pues qué gozada. 200.000, voy a tener un montón de entrevistas. Bueno, cuando vosotros queráis, estoy a vuestra disposición. Yo y mis compañeros de Cantabria. Pues de verdad que un placer. Gracias por hacerme y hacernos un huequecillo en tu agenda. Encantado. Y venir hasta aquí, hasta los estudios Megavisión, y estar aquí. Y de verdad que bueno, pues son ese tipo de personas que están por la vida, que les conoces, que les ves por la tele o que les ves en internet o que sabes de ellos a través de amigos, pero que en el tete a tete, es decir, en la cercanía, es cuando ves verdaderamente cómo son y cómo se manifiestan y cómo son esas personas, ¿no? Es verdad. O sea, yo los televidentes lo saben ellos, que yo si tengo que decir las cosas las digo, si me tengo que enfadar me enfado, y si tengo que llorar, ¿verdad? Se están riendo por detrás de las cámaras. Si tengo que llorar lloro, pero yo las cosas soy muy franca y digo las cosas como las siento. Espero que no me caiga mucho encima a partir de hoy y me digan, pero desde luego que estoy encantada, ¿verdad? Encantada de esta entrevista y de esta conversación en mi sofá, que como digo a todos los que vienen, ya se convierte también en tu sofá. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando quieras y cuando estén cercanas las elecciones, me imagino que volverás a Cantabria, volverás por ahí. Además tengo unas ganas de saber quién es el que va de cabeza de lista, que me muero, y es que no me puedo aguantar tener esta incertidumbre. Pues eso, pero cuando quieras, que aquí tienes el sofá dispuesto a darte la palabra y a que digas todo lo que tengas que decir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y a vosotros os dejo nada, lo que os digo siempre, en 2 minutines de nada con nuestros anunciantes, que gracias a los cuales pues puedo estar yo aquí y vosotros ahí viéndome. 2 minutines de nada y enseguida estoy aquí con otro tema apasionante para este último día del año y último programa del año.